Hola a todos, espero se encuentren muy bien. El día de hoy hablaremos sobre pancreatitis aguda. Mi nombre es Carlos. Este tema está comprendido en tres bloques principales que tienen que ver inicialmente con la introducción, diagnóstico y severidad, y posteriormente con el tratamiento y prevención. Hablando sobre la definición, se habla de que la pancreatitis es una lesión reversible, en muchos casos, del parénquima pancreático, que se asocia a inflamación y a diversas etiologías, como podemos ver acá en la imagen, el páncreas se va a inflamar. ¿Y por qué? Por las causas que veremos a continuación. Tenemos esta revista publicada este año en el Colegio Americano de Emergenciología, en el cual valoraron la prevalencia o la incidencia, mejor dicho, que se estima que es de 33 a 74 casos por 100.000 habitantes cada año. La mayor prevalencia se da en personas afroamericanas. Las causas más comunes directamente están asociadas a cálculos biliares en un 40%, asociadas al consumo de alcohol en un 30% y la hipertrigliceridemia en un 5%. Si hablamos de datos locales, tenemos en cuenta esta publicación en la Revista Colombiana de Cirugía del año 2023, nos hablan sobre la incidencia, que se estima que el 80% de personas con pancreatitis, el origen es biliar, y el 9% es de etiología asociada al consumo de alcohol. Algo importante es la mortalidad general. Se estima que la mortalidad de la pancreatitis aguda es de un 5% y que la mortalidad de la pancreatitis aguda severa aumenta un 15%. Y cuando se asocia esto a falla orgánica o necrosis, se aumenta a un 35%. Teniendo en cuenta estos factores, las personas que se enferman más, hombres versus mujeres, van a ser los hombres, dado en cuenta los múltiples factores epigenéticos, como la dieta, la poca ejercicio y el consumo de licor, frente a las mujeres. Tenemos en cuenta las funciones del páncreas, que son dos grandes, una que va a ser endocrina y otra va a ser exocrina. La endocrina tiene que ver con la secreción de insulina, de glucagón y somatostatina. ¿Eso qué nos habla? Cuando hay una falla de páncreas puede haber problemas en cuanto a la producción de insulina, que nos puede llevar incluso a que el paciente debute con una diabetes. Y tenemos en cuenta acá la función exocrina, que tener en cuenta el páncreas funciona mucho al generar el jugo pancreático, que segrega enzimas que intervienen en el intestino y facilitan el proceso de la digestión. Tenemos en cuenta aquí la fisiopatología, que es muy amplia, pero gran modo, les doy un spoiler, tiene que ver con la señalización patológica del calcio. Esto nos genera una disfunción mitocondrial que genera activación prematura del tripsinógeno dentro de las células acinares. Esto genera un estrés a nivel del retículo endoplasmático y a la larga genera autofagia o necrosis, teniendo en cuenta acá los diferentes factores que pueden ser por el consumo de licor o la dieta y a nivel de los cálculos de origen biliar. Estos eventos aumentan la presión incluso por obstrucción ductal, generando acidificación nominal y la exposición de células ductales de ácido biliar también que se van a desencadenar indirectamente como eventos. Ten en cuenta que la vía biliar, bueno, tenemos aquí un cálculo que puede migrar y puede taparse acá, generando que los jugos pancreáticos que se liberan por el páncreas no pueden generar el daño a nivel pancreático. Como podemos ver en esta imagen. Si hacemos un resumen, sería esto, esa sería la fisiopatología como tal, si hablamos a nivel más estricto o riguroso. Pero tenemos esta imagen en la cual podemos evidenciar directamente el aumento del calcio. ¿Qué pasa por acá? Ingresa por estas membranas, porque esos canales de membrana, como el piezo 1, que nos genera una hipertensión ductal. ¿Esto qué pasa? Otro receptor también, como puede ser acá el BRAI1, ingresa el calcio por aquí en la imagen de rojo, se aumentan los niveles de calcio a nivel de la célula acinar y esto nos genera un error a nivel de la celularidad de la mitocondria. Se llega a afectar tanto la función que se disminuye sustancialmente la producción de ATP. ¿Esto que produce? Que los niveles mismos del mismo calcio se sigan aumentando o acumulando, no se pueden expulsar idealmente. A la larga eso nos produce la necrosis, pues va a morir la célula porque no tenemos suficiente ATP. ¿Qué implica? Si falla esta bomba, se aumenta el nivel de tripsinógeno y de estas otras enzimas. Y pasamos a esa siguiente diapositiva, nos damos cuenta que los tóxicos pancreáticos y el alcohol, ¿qué van a afectar acá? Ingresan por aquí y vamos a tener un aumento del lisosoma. Del lisosoma adentro contiene catepsina B. Aquí arriba tenemos idealmente los gránulos decimógeno y los lisosomas, estas bolitas de acá. Estas bolitas que estoy marcándolas deben liberarse a nivel del intestino para que se generar su función digestiva.
Pero ¿qué pasa? Que tiene una activación precoz. Dada la catepsina, se unen y se activa. Al momento de activarse, genera interferones que van a generar una cascada enzimática y de destrucción, lo que lleva directamente a la apoptosis como tal, como podemos ver acá en la imagen directamente de la mitocondria, lo que lleva a la larga a la necrosis. Ese proceso se llama colocalización, se llama. Si tenemos en cuenta un resumen general de la fisiopatología con lo que acabamos de ver, ¿qué pasa a nivel general? Es que se empiezan a liberar enzimas de daño, como puede ser acá la lipasa y la amilasa. La lipasa indica que hay necrosis grasa y pues eso como por contrarregulación, el cuerpo es muy sabio y trata de generar todo lo posible, el daño, de evitarlo. Tenemos en cuenta dos grandes pasos acá, que pues el estímulo del plexo celíaco y eso está por la parte retroperitoneal. Si tenemos cuenta por acá atrás, el dolor de un paciente va a ser aquí, se va a ir en banda hacia atrás por el mismo plexo. Esto genera dolor, náuseas y vómito. Si se genera una respuesta elevada de interleuquinas como la 1 o la 6 y el interferón alfa, se genera la fiebre en un paciente sin necesidad de que esté directamente infectado. Y si se infecta, pues también va a tener la fiebre. Pueden también haber irritación por continuidad de movimiento del diafragma por el dolor. Si el paciente, tenemos el diafragma por acá, no respira bien por el dolor, se podría asociar directamente a complicaciones como insuficiencia respiratoria. No tanto tiene que ver con los derrames. Un derrame se puede dar si el paciente lo sobrecargamos de volumen con el tratamiento. Y si nos vamos por otro lado, tenemos acá la tripsina, que tiene que ver con la generación directa de ácido araquidónico. ¿Qué pasa? Inflama la permeabilidad vascular. Y nos damos cuenta que el volumen está totalmente disminuido, nos genera incluso hipoperfusión distal o signos de CIRS, por lo cual uno de los pilares de tratamiento, ya lo vamos a ir conociendo, va a ser la hidratación con líquidos. ¿Por qué? Porque la tripsina aumenta el ácido araquidónico y aumenta la inflamación vascular y nos genera vaso como tal, afecciones directamente en el vaso. O sea, hay un secuestro de líquidos y se disminuye la volemia. Inflamación debido a la permeabilidad. A la larga esto va a generar hipoperfusión tisular y que puede incluso generar afección a nivel renal. Por eso una de las complicaciones, vamos a tener en cuenta que va a ser la lesión renal aguda. Va a disminuir la función renal si tenemos medidas de creatinina y boom van a estar volados. Vamos a la parte 2, que tiene que ver con la parte clínica y el diagnóstico. Tiene que ver con la parte clínica del dolor en epigastrio, un dolor que va a ser agudo y que se puede ir en banda. Tener en cuenta que los valores séricos de lipasa van a estar elevados. Aquí la literatura nos menciona que pueden ser 2 a 4 veces el valor del límite normal. Aquí ponen una referencia, dependiendo del laboratorio, siempre sugestivo más de 250 una lipasa, alta probabilidad de que sea diagnóstico. El diagnóstico se da con dos criterios. Puede ser clínico, lógicamente, y puede ser laboratorio o imagenológico, con características de tomografía o ecografía. La presentación clínica: dolor abdominal en epigastrio y rayados en la espalda, náuseas y mejora en hipoposición maometana, como podemos ver esta persona de aquí. Si el paciente se pone así, mejora el dolor, más sugestivo a una pancreatitis. Recuerda, el dolor manda, inicia en epigastrio y el dolor se va a ir hacia atrás, hacia la espalda. El examen físico depende mucho la clínica y la etiología. Si es ictérico, uno puede decir, el paciente puede tener un cálculo en la vesícula, una coledocolitiasis, con colecistitis incluso asociada, el paciente va a estar amarillo. Pero principalmente el dolor, y el dolor siempre va a tener en cuenta con la severidad. Y podemos tener en cuenta esos dos signos, Gray Turner y Cullen, que tienen que ver con la equimosis y que pueden darse casi que por la zona de flancos y fosas ilíacas, de bilaterales. Como podemos ver aquí en la imagen, la estoy marcando en rojo, y signo de Cullen, que va a ser preumbilical, como podemos ver acá el ombligo, y pues puede irse por encima, incluso por debajo del ombligo. Tengan en cuenta que no solamente es de pancreatitis, estos signos pueden darse también en un hemoperitoneo. Y es un signo de retinopatía, de Purcher. Como podemos ver acá, estos hallazgos son característicos de la retinopatía de Purcher asociados a daño endotelial causado por la pancreatitis. Y también panicolitis, como podemos ver acá, el paciente puede llegar a generar incluso flicteras. El diagnóstico se basa en cumplir dos de los tres criterios, como les mencioné hace un rato, que es dolor abdominal superior, valores de amilasa o lipasa aumentadas 3 veces el límite normal, y hallazgos en imágenes. Tengan en cuenta las indicaciones para realizar una tomografía, que son las siguientes: un diagnóstico incierto, el paciente pues ingresa con una clínica muy bizarra, no sabemos cuál puede ser el diagnóstico, pues se le puede indicar una tomografía. Se recomienda siempre posterior a 72 horas de inicio del tratamiento, no necesariamente vamos a solicitar un TAC a ingreso,
se solicita 72 horas posterior al ingreso, dado los hallazgos, dado que en una evolución aguda no se encontrarán suficientes datos suficientes de pancreatitis. Supongamos el paciente ingresó con el dolor en la mañana, ingresó en la tarde, cambios imagenológicos a nivel pancreático podrían ser raros, a no ser que sean pues, muy severos o evidentes. Y se indicaría 72 horas también posteriores cuando se sospechan complicaciones, o sea, infección, necrosis o abscesos. Y como pueden ver en el resto de la tabla, que es como un resumen general de lo que serían indicaciones para un ataque. Entonces, la gravedad, hablaré sobre unas 5 escalas. Al final les voy a dar un resumen en qué momentos utilizarla. Tenemos los criterios de Atlanta, que nos define la pancreatitis como leve, moderada o grave. Grave siempre va a ser que haya disfunción orgánica. Aquí ya nos dice que es posterior a las 48 horas, ¿no? Con complicaciones locales y sistémicas. Si el paciente tiene alteración en el estado de conciencia, llenado capilar prolongado y está hipotenso, pues ya es una pancreatitis grave y requiere UCI. Los criterios de Marshall, ya necesitamos ya aquí gases arteriales para valorar lo que tiene que ver con la PAFI, la función respiratoria, también si el paciente está acidótico y principalmente con nivel cardiovascular si está hipotenso. No va a tener pues 0 puntos clínicamente si está bien, ¿no? Pues está la presión arterial pues normal, creatinina y BUN están por debajo del rango normal y demás. Los criterios Apache, aquí uno debería tener una calculadora grande, ¿no? Dado que son muchos criterios y uno pues debe sumarlos todos y al final darle el puntaje respectivo para valorar la clínica. Y tenemos el score de BISAP, muy bueno y útil para la pancreatitis aguda. Las primeras 24 horas se utiliza mucho en el servicio de urgencias. Es importante la mortalidad. Un paciente con 3 puntos de acá nos va a indicar una mortalidad del 5 al 10%, con 4 puntos indicaría mortalidad de hasta el 17% y de 5 puntos más del 20%. Tenemos aquí el índice de severidad por imagen, que va a ser el score de Baltasar. Nos habla sobre necrosis, ¿no? 6 puntos, más del 50% de compromiso pancreático. Tenemos en cuenta este abordaje por el Colegio Americano de Gastroenterología que nos habla sobre los pasos o pilares a seguir en cuanto al manejo. Primero, definir como la etiología del paciente. Segundo, el manejo inicial. Inicialmente se tiene que ver con líquidos sí, con líquidos inicialmente y con la dieta. Luego, pues prevenir eventos y la nutrición es muy importante. Tengamos en cuenta que en este artículo que habla sobre la gastroenterología clínica, nos dice que se debe utilizar BISAP en las primeras 24 horas con estos criterios de acá. Si cumple más de 3 criterios, también pues indica que está severa o grave y debe requerir hospitalización. Y siempre tener en cuenta los criterios de SIRS, ¿no? Lo que tiene que ver con presión arterial alterada, leucocitosis, temperatura de más de 38, menos de 36, frecuencia respiratoria mayor a 20 o una PCO2 menos de 32. Tener en cuenta las escalas, son muchas, les hablaré de unas 3 o 4. ¿Cuáles utilizar y en qué momentos? Aquí les doy el resumen. Criterios de Atlanta, vigente y debe ser obligatorio utilizarla, lo que nos indica ver la severidad del paciente, cómo está. Criterios de Marshall, sí, es un complemento idealmente a la escala de Atlanta. BISAP muy utilizado en urgencias. Apache 2 muy utilizado, pero generalmente se utiliza en UCI o en cuidados intensivos, básicamente por el complejo uso y necesitamos muchos criterios y muchos paraclínicos para utilizarla. Baltasar, si el paciente se le tomó el TAC, ¿no? Y SIRS, pues en cualquier momento sirve para complementar lo que tiene que ver con la escala de Atlanta y la escala de BISAP. Como resumen, aquí les doy la escala de BISAP, los criterios y los puntos, y el abordaje, entonces, Atlanta en todos los pacientes, BISAP en las primeras 24 horas, Marshall en las 48 horas posteriores para evaluar si el paciente tiene fallo orgánico persistente. Apache, si el paciente está crítico. Baltasar, si no mejoran las complicaciones. E identificar la respuesta inflamatoria con SIRS. Fácil. ¿Listo? Ya tienen las 5 escalas, 6 escalas, perdón, y ya saben cómo utilizarlas. Parte 3, definir la etiología, como está en la imagen, los tóxicos como alcohol, el tabaco o el veneno de escorpión, las obstructivas y atrogénicas como pueden ser por medicamentos, por cirugías, o por la biopsia de páncreas, que también puede generar ese daño. A nivel genético tenemos estos genes que están pues, alterados y pueden generar también pancreatitis crónicas, y también algunas infecciones por virus, bacterias, hongos y parásitos. El tratamiento inicial va a ser siempre con resucitación con fluidos. Se estima que un bolo inicial, si el paciente está hipotenso, de 5 a 10 mililitros kilo por la primera hora. Y lactato de Ringer, que generalmente se recomienda, se asocia con disminución
de desarrollar síntomas de respuesta inflamatoria sistémica, dado que el lactato Reiner tiene una osmolaridad más cercana a la sangre y pues con solución salina pues puede generarse incluso una acidosis hiperclorémica en algunos casos. Este es un algoritmo de resumen. Si tenemos acá las líneas paciente hipovolémica de ingreso, lo que debe hacer el ingreso es iniciarle un bolo de 10 ml kilo. Si el paciente no está hipotenso, hay que hacerle infusión de lactato de Ringer a 1.5 mililitros kilo hora, perdón, y iniciar dieta temprana, generalmente con asociado a este volumen, si el paciente nos damos cuenta con signos vitales. Tienen criterios de hipovolemia, como los podemos ver acá, una creatinina elevada, un hematocrito superior a 44, una presión arterial sistólica menor a 90, ya nos indica hipovolemia. ¿Qué hacemos acá? Recordar el paso de acá arriba, perdón, acá voy a rayar. Bolo y evaluar si el paciente pues mejora, si tiene un gasto urinario pues por debajo de 0,5, pues uno debe decir estamos fallando, pero si el paciente mejora, podemos regresar a la infusión de solución salina, de lactato de Ringer como estábamos acá ratos. Si no, pues ya recordar el manejo. Podemos dar manejo como de resucitación. Si el paciente está estable, continuar con la infusión y mirar si el paciente tolera vía oral. Si el paciente tolera ya la vía oral, se detiene la resucitación hídrica. Si ya pues tolera el paciente dietética, ya no le vamos a dar más líquidos, ya no sería necesario. Y la sobrecarga de volumen, cuando detener el volumen, cuando somos muy agresivos, por ejemplo, ya pasamos 2, 3 bolos y continuamos con eso, pues coloca un ejemplo muy exagerado. Y hay que detenerlo en qué momento. Si el paciente tiene síntomas de disnea, el paciente en imágenes evidencia congestión pulmonar por radiografía, o incluso signos, pues uno le escucha estertores a nivel de la auscultación, pero hay que ser muy rigurosos con eso y quizás disminuir el volumen tan agresivo con líquidos. Cuando tengamos hallazgos imagenológicos de una pancreatitis ya con necrosis o signos de infección, ahí sí vamos a dar antibióticos. Antes no, voy a anotarles acá. Antes no iniciar antibióticos. Y bien marcado. Tiene datos de complicación, el paciente puede ser llevado a manejo quirúrgico. Aquí se recomiendan dos grandes. Si el paciente se aguanta pues una cirugía mínimamente invasiva para tomar la biopsia, pues, perdón, la muestra de cultivo, la muestra para mirar cultivo y pues evaluar la causa, se hace. Si no, se hace un abordaje quirúrgico abierto. Ese es mínimamente invasivo, ¿no? Y el de acá pues puede ser laparoscópico, acá sí, asociado con la parotomía, ¿vale? Y tenemos acá cuando el paciente no es candidato a tratamiento quirúrgico, el paciente está descompensado, está hemodinámicamente inestable, pues eso requiere quizás un drenaje percutáneo si se evidencian por imagen abscesos. Ese debe ser cultivado para definir el manejo antibiótico con el antibiograma. El manejo del dolor debe ser dado por opioides, generalmente se recomienda en la literatura, pero pues ya depende cada criterio pues, de los compañeros clínicos que evalúen el dolor. Se recomienda mucho, les dejo aquí la sugerencia, y disminuir la necesidad de analgésicos suplementarios. Si iniciamos con opioides ya, o nos dejamos con opioides. Ha sugerido en literatura nueva la administración de anestesia epidural. Se recomienda pues mucho, no sé cómo se sentiría una pancreatitis, pero supongo que duele mucho. Y la anestesia epidural va a mejorar sustancialmente sus síntomas de dolor. Aquí están como las recomendaciones en esta tabla en cuanto al manejo y la nutrición temprana. Tengan en cuenta que se debe iniciar con sólidos bajos en grasa. La nutrición, aquí les doy. Tengan en cuenta esto que está marcado en azul. No se recomienda la nutrición parenteral de rutina debido al riesgo a complicaciones asociadas. Y se puede dar la alimentación por zona enteral si el paciente pues tiene una ingesta calórica insuficiente posterior a las 72 horas. La nutrición generalmente se asocia con 20-25 kilocalorías kilo día, que ya tienen que verlo como más que todo la parte de nutrición para el manejo integral del paciente. Aquí está como resumen: iniciar la alimentación lo más pronto posible, preferir dieta sólida siempre y nutrición. Pues siempre a qué paciente le vamos a dar dieta, al paciente que no vomita, que no tiene náuseas y que pues puede comer. Y además de eso, que el paciente no tenga tampoco síntomas de obstrucción intestinal que puede darse. La CEPRE o la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica, ¿en qué momento utilizarla? Siempre y cuando el paciente se le haya evidenciado que sea la pancreatitis de origen biliar y que no tenga, y pues que tenga pues como toda una colegitis concomitante. Teniendo en cuenta, aquí está la vesícula, se obstruyó por acá, lo que hace la CEPRE es ingresar por el intestino, llegamos al
a la parte terminal del colédoco, se ingresa y se libera. Aquí al momento de liberarse se desobstruye. Básicamente se espera que el cálculo baje y descienda. Y técnicamente el paciente estará curado de la obstrucción. Aquí está el páncreas, lo que está en amarillo, y eso estaba generando el daño en este caso. Si ya podemos liberar el agente que causó el daño, pues el paciente mejorará sustancialmente. Esas son las complicaciones locales que se pueden dar. Pueden tomar una imagen, una captura. Tengan en cuenta que puede haber incluso síndrome compartimental abdominal, una isquemia intestinal se puede asociar y trombosis de la vena esplénica o porta. Estos son algunos hallazgos que los traje simplemente para que conozcan cómo se puede ver una tomografía. Aquí vemos una colección directamente de páncreas. Esto es como para definir una complicación tardía, por así decirlo. Estas complicaciones pueden estar hasta por 4 semanas, pero si por 4 de semanas está igual o aumenta, como en este caso, se habla de complicaciones, ¿vale? Y pues el paciente pues sugiere una rotura del conducto pancreático, puede incluso ser llevado a cirugía si el paciente está inestable. Esas son otras complicaciones, como podemos verlas aquí en la imagen. Aquí vemos múltiples zonas de necrosis ya de páncreas y pues ya sería como mandatorio el manejo de antibiótico. El manejo de las complicaciones siempre tienen que ver con identificar la causa. Si tenemos pseudoquistes más de 6 centímetros, causan síntomas, se deben drenar y se deben realizar generalmente posteriormente a manejo inicial, ¿no? Que tienen que ver con dolor, estabilizar al paciente y demás. Y si hay infecciones secundarias, se debe al paciente ya darle manejo antibiótico, incluso con carbapenémicos. Esas son las complicaciones sistémicas a nivel pulmonar, puede haber hipoxia, telectasias, pueden haber neumonías o derrames pleurales. A nivel cardíaco puede haber shock, pericarditis, derrame pericárdico, perdón, y arritmias. A nivel renal puede haber azoemia, creatinina, el boom, se van a ir voladas, que nos genera una lesión renal aguda, básicamente. Puede ser, está asociada a una lesión prerrenal. Y el sistema nervioso, tener en cuenta que el paciente puede presentar psicosis o encefalopatía. Asociada a esto la retinopatía de Purcher, que ya la vimos hace un rato. Y a nivel de misceláneos, pues puede ser la rhabdomiólisis. Tengan en cuenta entonces qué alteraciones puede haber. Exocrinas, generalmente malestar abdominal, esteatorrea y alteraciones en la digestión. El tratamiento van a ser administración de enzimas pancreáticas exógenas. Y si tenemos una insuficiencia pancreática endocrina, ¿qué pasa aquí? El paciente puede desarrollar diabetes secundaria a la pancreatitis. Así es. Diabetes por la pancreatitis. Esta es una complicación que se puede dar, ¿vale? Debido a que el páncreas exocrino ya no funciona bien, ¿vale? Endocrino, perdón. Aquí se toma como diagnóstica una glucosa en ayunas o hemoglobina glicosilada, pues pruebas de tolerancia incluso oral, que son unas herramientas diagnósticas y como ayuda. Y tratamiento ya sería ideal pues, para la diabetes tipo 2. Y tenemos acá entonces insuficiencia pancreática versus endocrina. Aquí tenemos una tabla de resumen, como me gusta hacerlas a mí, un resumen aquí exocrina, endocrina y con qué se deben tratar, ¿vale? Y les doy este obsequio que es la parte 4, pancreatitis crónica. Esta es como la definición de un proceso inflamatorio crónico ya del páncreas, pérdida progresiva del parénquima pancreático exocrino y endocrino. Y el origen aquí puede ser incluso idiopático, 20 al 30% de los casos. Puede ser hereditaria, aquí puede ser más uno sospechar de algo autoinmune. Eh, Incluso también puede ser obstructiva o el hiperparatiroidismo, que pues genera mucho calcio. Ya sabemos qué pasa el calcio a nivel de célula pancreática. Tenemos en cuenta acá entonces la pancreatitis crónica. El paciente puede tener pérdida de peso, esteatorrea, dolor epigástrico. Pueden haber incluso también calcificaciones pancreáticas. Se observan en imágenes de TAC y también en radiografía de tórax, ¿vale? La teoría clásica va a ser acá dolor, esteatorrea y diabetes. Uno ahí sospecha pancreatitis crónica y pues ya debe solicitar porque no sospeche, pues no es autoinmune, perfil autoinmune o genético, ¿vale? El diagnóstico generalmente se da con una elastasa fecal menor de 200 unidades gramo. Prueba de secretina, eso es algo costosa y en ese contexto pues ya se debe hablar si se la solicita. Y la amilasa y lipasa, esos pueden ser normales dado la cronicidad, ¿vale? Y pruebas pueden ser endocondoscopia, la ecoendoscopia o el TAC abdominal. El abordaje en la pancreatitis crónica tiene que ver con estilos de vida, disminuir lo que tiene que ver con alcohol, tabaco y dieta baja en grasas, la insuficiencia exocrina con enzimas pancreáticas y esteatorrea y manejo del dolor, ajustado según la tolerancia del paciente. Y si tiene una diabetes pancreatogénica, la insulina o manejo como la diabetes tipo 3.
pues será para ese tiempo. Y en casos complejos o refractarios puede haber cirugía si el dolor persiste. Como conclusiones, antibióticos profilácticos no se recomiendan en pancreatitis aguda si la infección no es confirmada. Y dar antibiótico profiláctico pues no previene la progresión a necrosis, ¿vale? Y la alimentación oral temprana, incluso sólidos, es seguro, tengan en cuenta esto, si el paciente va a estar hospitalizado. Y si tolera la vía oral, no tiene náuseas, no vomita. Y el lactato de Ringer se prefiere más que la solución salina, dado las condiciones que les hablé hace un rato. Las dosis, recuerden, para bolo de 5 a 10 mililitros kilo a la primera hora. Y tengan en cuenta siempre el manejo del dolor, según lo que ustedes cuenten o dispongan, ¿vale? Eso es todo. Muchas gracias.